The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by The Farmer's Dog, a service that delivers gently cooked, freshly made pet food straight to your door. Each balanced recipe is developed by board-certified nutritionists and clinically proven to support healthy aging. The Farmer's Dog, guided by science, driven by love. New customer? Get 50% off your first box at thefarmersdog.com/Spotify. Plus, you get free shipping. Ya saben que en esta temporada Territorio Negro nos va a traer de vez en cuando algún invitado que trabaja en territorios oscuros para que aprendamos cosas, ¿no?, de lo que hacen esos especialistas. Hoy, como os decía hace 2 minutos, tenemos un auténtico privilegio para conocer a alguien que seguramente conoce mejor que nadie el mal, porque nuestro protagonista es lo que en las series y el cine llaman un profiler, o sea, un perfilador criminal. Es un experto en las mentes y el comportamiento de los criminales, o sea, de los asesinos, de los agresores sexuales. Es, como les decía, el jefe de la sección de análisis de comportamiento delictivo de la Guardia Civil. Les presento al capitán Andrés Sotoca. Capitán, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Y gracias por venir. Nada, un placer. Creo que es usted de los que... Bueno, y a Luis Rendueles, que está a su lado, claro. Buenas tardes, Luis. Hola. Buenas tardes. No está Manu Marlasca, que tiene hoy muchos menesteres en Más Vale Tarde, pero estamos muy bien acompañados. Creo, capitán Sotoca, que usted es de lo que cree que hay gente mala de verdad. Bueno, hay gente muy predispuesta al mal, efectivamente. Hay gente ya que tiene una configuración cerebral y debido a eso, ¿no?, a esa configuración de su cerebro o a primeras experiencias tempranas en la vida, le predisponen mucho hacia el mal, entendiendo por el mal como el uso de las personas para su propio beneficio, personas muy egoístas, muy frías, insensibles emocionalmente. Lo que pasa es que no, afortunadamente, ¿verdad?, porque si no estaríamos todos muertos, afortunadamente no todos los psicópatas acaban convirtiéndose en asesinos, algunos son incluso triunfadores sociales. Correcto, ahí sí que influyen mucho todas las variables sociales, económicas. Hay gente que tiene oportunidades en la vida y esa gente las aprovecha también para su propio beneficio, pero con éxito, y hay gente a lo mejor con menos oportunidades o más de privada, ese tipo de cosas, es más fácil que acaben en el entorno de la delincuencia, correcto. Ya, pero que entre ellos hay, yo he leído al respecto de esto, que hay auténticos directivos, ¿no?, de algunas grandes empresas o gente incluso de muchísima responsabilidad, auténticos psicópatas sociales que sin embargo pues trepan perfectamente, aplastan a quien haga falta, ¿no?, dejan su armario lleno de cadáveres, pero ellos prosperan, ¿no? Correcto, así es. En determinados ambientes las cualidades de un psicópata pueden ser buenas para ascender, ¿no? No, claro. Sí. Lo único bueno, pues que ellos van a tener esa predisposición, claro, como me gusta a mí decir, a tunear la norma, a utilizar la norma para su beneficio. No tienen inconveniente en aplastar a otros si es necesario, y bueno, pues hay que tener cuidado con ellos, pero efectivamente hay mucha gente de poder que tiene ese perfil, efectivamente. Lo que me tengo yo que reprimir ahora mismo para no preguntar por los psicópatas que están integrados en la política, pero vamos a dejarlo correr. Usted es el jefe, decíamos, Andrés Sotoca, de la sección de análisis del comportamiento delictivo. Sí. Esa sección, ¿de cuánta gente se compone? O sea, ¿cuántos son ustedes y para quién trabajan? Bueno, pues actualmente estamos 5 componentes. ¿5 solo? 5 solo, sí. Yo pensaba que era grande, mucho más grande. No, es una sección pequeña. Efectivamente sí que tenemos mucho trabajo porque damos apoyo a cualquier unidad de investigación de Guardia Civil que nos lo pida en todo el territorio nacional. Y bueno, a eso actualmente estamos 5, de los cuales pues bueno, somos 2 varones, 3 mujeres, todos psicólogos, y recientemente pues se ha incorporado un criminólogo a la plantilla. Y bueno, estamos muy contentos con él. La verdad que ha sido muy buena incorporación. Yo creo que Luis Rendueles y Manu Marlasca, yo no sé si molestáis mucho al capitán Sotoca. No se deja molestar. No se deja molestar mucho, ¿no? No. 3 mujeres y 2 hombres, ¿no? Correcto, sí. Todos psicólogos y un criminólogo. ¿Y se parece en algo
el trabajo de esa sección de análisis de comportamiento delictivo a lo que vemos en las series, en las series de televisión, lo que hacen en la sede del FBI? Bueno, es que hay tanto símbolo televisivo que la gente tenderá a pensar que ustedes hacen lo mismo. Bueno, a ver, las series pues son series. Sí que es cierto que están inspiradas en aspectos de la realidad. De hecho, la mayoría de esas series o películas han estado asesoradas por el FBI, entonces recogen parte de lo que hacemos. Lo que pasa es que, bueno, de manera mucho más grandilocuente. Ni es tan sencillo analizar una escena del crimen, que realmente es algo muy complejo y lleva mucho tiempo y muchas horas. Eso que sale en la tele de que uno va, mira rápidamente cómo está y saca conclusiones sobre el autor, eso no. Pues bueno, es ciencia ficción. No. Luego no tenemos tampoco avión, nos desplazamos en coche por toda España, pero bueno, sí que es cierto que bueno, lo que sí que se corresponde es que sí que tenemos como fuente de información principal las escenas de los delitos, ¿no? Las escenas de los crímenes. Yo por algún sitio creo que me lo ha dicho Luis Rendueles, que es un poco lo de Jodie Foster en El silencio de los corderos, ¿no? Lo que hacen ustedes, o los protagonistas de Mentes criminales, ¿no? Correcto, sería, pero eso, a una versión más científica, más compleja y, bueno, con no tantos medios, ¿no? Como aparecen en la serie. Ustedes van, por tanto, a la escena del crimen que sea, ¿sí? Y a partir de lo que ven, después de un análisis, supongo, exhaustivo, en el que nada deja de ser observado minuciosamente, pueden sacar conclusiones sobre quién fue el autor de ese crimen, ¿no? Eso es lo que intentamos, efectivamente. En eso consiste realizar un perfil criminológico. Lo que hacemos en primer lugar es eso, es analizar todos los patrones de indicios que han quedado en la escena. Lo que ocurre es que los analizamos de manera distinta al investigador, que lo que intenta es obtener una evidencia física, ¿no? que pruebe de manera fehaciente que una persona en concreto estaba en ese lugar, y nosotros lo que tratamos de deducir de ahí son conductas, comportamientos. Ya. Y a partir de múltiples... O sea, un perfil, digamos, ¿no? A partir de esos múltiples comportamientos ya hacemos una predicción sobre cómo puede ser la personalidad del autor, efectivamente. O sea, buscan rasgos de carácter, de personalidad, y eso supongo que son conclusiones a las que llegan ustedes en función de cómo se ha cometido el crimen, ¿no? Correcto, de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho, que también da mucha información a veces. Ya. Por ejemplo, si es un criminal inexperto, seguramente pues deja, ¿no? Lo evidencia en cómo ha cometido ese crimen, ¿no? Correcto, eso es, que es lo que se conoce en la ciencia de la conducta, las escenas desorganizadas, ¿no? Gente que deja muchas evidencias, que deja muchos patrones, que deja ahí el arma homicida y que deja mucho rastro de su comportamiento. Eso está asociado efectivamente a inexperiencia, que al final el crimen en mucha gente supone es como un oficio, que se va aprendiendo, se va mejorando y se va haciendo cada vez mejor. Y entonces los más inexpertos o los más jóvenes pues suelen dejar esos rastros, efectivamente. Me parece apasionante, porque ustedes están un rato en una escena de crimen y no sé si van de uno en uno, van de dos en dos, imagino que hacen equipo o no, va uno solo. Habitualmente tratamos de ir de dos en dos. De dos en dos. Sí, para llegan ustedes ahí, toman nota y cuando salen de allí ustedes ya dicen, por ejemplo, yo creo que es varón, va a ser mayor o joven, ¿no? Es lo que decía Julia, no es tan fácil. Muchas veces tardamos hasta un mes hasta que finalizamos un informe después de analizar todas las fuentes de información. Pero bueno, en esencia es lo que tratamos de hacer, sí. Y muchas veces analizamos esa escena con los informes, ¿no?, de inspección ocular que han elaborado nuestros compañeros, ¿no? Muchas veces ni siquiera hace falta que vayamos físicamente a la escena. Y en un asunto como una agresión sexual, que es tan delicado, donde no hay una escena propiamente dicha, ¿cómo investigan ustedes? ¿Qué observan y cómo? Claro, la escena del crimen muchas veces también para el público general no se llega a tener una conciencia cierta sobre lo que entendemos nosotros. Nosotros entendemos por escena del crimen la interacción del autor con la víctima. En un homicidio, lógicamente, se tiene que hacer de manera indirecta, pero en una agresión sexual, pues tenemos ahí a la víctima y es ese testimonio de la víctima el que nos proporciona esa información. Pues solamente, claro, a veces es solamente la información pueden obtenerla de la víctima. Exactamente, claro. Es la que nos va a decir cómo se ha aproximado, el grado de violencia, qué cosas ha dicho, qué cosas ha hecho ella, porque no hay que olvidar que el crimen pues es dinámico. Cómo se comporta la víctima o cómo actúa en ese momento influye también en el autor. Y esa información la obtenemos de la víctima. ¿Y los violadores en serie? Porque a veces se detiene a alguien y luego pues van ustedes atando cabos y resulta que es el criminal que ha cometido 5 o 10 violaciones.
Pues sí, también es otra de las tareas que nos ha tocado hacer en alguna ocasión. Hay veces que esa vinculación se puede hacer por ADN o por alguna evidencia física cuando la hay, cuando se ha podido obtener, pero cuando no se ha podido obtener es mediante patrones de conducta, por la firma que llamamos nosotros, que aquellos elementos distintivos muy claros de que así ha podido venir propio de una misma persona, y esa vinculación la hacemos mediante análisis de conducta, efectivamente. Lo que pasa es que aquí, ya sabe usted, capitán Sotoca, que Manu Marlasque y Luis Rendueles, desde hace 8, estamos ya en la 9ª temporada, tienen esta sección de territorio negro, y muchas veces, Luis, habéis dicho que como en España se resuelven muchos crímenes, hay menos asesinos en serie o agresores sexuales en serie que en otros países, ¿no? Sí, yo creo que está en el 95% la tasa de resolución de homicidios y el 88% de agresiones sexuales, ¿no? Yo creo que es una eficacia... no es que tengamos menos asesinos que en serie que los americanos, pero como los que tenemos antes no llegan a... ¿no? Pues eso puede ser uno de los motivos, efectivamente. Primero, que yo creo que España es un país seguro, sí que creo que hay menos, ¿no? Que en España hay menos asesinos en serie, y luego después eso, que se esclarecen la mayoría, ¿no? En poco tiempo y con bastante eficacia. Y cuando, capitán Sotoca, cuando no hay ninguna prueba, solamente un indicio, sí, y solamente el testimonio de una persona, claro, que aparezca ustedes ahí, ¿no? La sección de análisis de comportamiento delictivo debe ser lo que salva a los investigadores, pero lo que ustedes aportan puede ser definitivo. Pues eso es, la mayor parte de nuestras peticiones de intervención van en ese sentido, sobre todo cuando son víctimas, niños muy pequeños, de muy corta edad, o cuando tienen algún tipo de discapacidad que todavía complica todavía mucho más la obtención de ese testimonio. Pues efectivamente es un apoyo que nos piden. Una vez que se ha puesto la denuncia, pues vamos, analizamos todo el entorno, hablamos con todo el entorno, con los padres de ese niño, con el colegio, y finalmente contrastamos las hipótesis con el menor, valoramos sus capacidades y luego emitimos un informe de credibilidad del testimonio que permite orientar las investigaciones, que son muy complejas, porque imagínate, en un caso así muchas veces es eso, no hay ningún indicio, hay una persona a la que se le puede estar acusando de un delito grave, como es un delito sexual, y entonces, bueno, pues hay que afinar muy bien, en ver si realmente hay que darle credibilidad a eso, hay que impulsar la investigación, o por el contrario. ¿No? Un error ahí, yo estoy pensando en casos que ahora hay algunos, el típico matrimonio separado, que la Correcto. niña pasa un fin de semana con el padre y a su regreso la madre dice que el padre abusa de la niña, ¿no? Si se detiene al padre y es falso, se hunde la vida del padre, pero tampoco, si es cierto y se deja en libertad al padre, la niña corre peligro evidente, ¿no? Entonces, es terrible la responsabilidad, Terrible. Lo estoy mirando al capitán, pero tiene que ser una responsabilidad tremenda. Pues entrevistar eso... a esa niña, que es la única fuente fiable. De eso estamos súper acostumbrados. Y no solo padres, profesores, que también nos ocurre. Un profesor al que se le acusa de que a uno de los niños de clase se abusó sexualmente de él, pues imaginaros, ¿no? Lo que puede suponer para él si finalmente no hay nada ahí, ¿no? O sea, se destruye Qué toda terrible su por carrera. eso el miedo a equivocarse, ¿no? Sí, Capitán Sotoca. Lo que ocurre es que, bueno, que es verdad, como llevamos tantos años y es verdad que con una formación muy buena, incluso hemos colaborado para impulsar estos sistemas de credibilidad del testimonio, pues bueno, aunque es cierto que hay en determinados casos que no nos podemos pronunciar, porque el caso es tan complicado que efectivamente no se puede orientar, en la mayoría de los casos sí que hay evidencias, porque evidentemente el testimonio de un menor cuando ha sufrido unos hechos reales, pues es distinto a cuando son producto de la fantasía o es una inducción de un adulto o otro tipo de alternativas. O cuando, por ejemplo, estoy pensando en el caso de Bretón, ¿no? Que mató y quemó a sus niños, ¿no? La madre advertía, ¿no? Se le rompía el corazón cada vez que tenía que dejar a sus hijos con el padre, pero este caso seguro que ya no llegó a las manos de su gabinete de análisis, ¿no? No, es que claro, ahí llega solamente Claro, es que ese es el problema. Y en el caso de una desaparición inquietante como la de Diana Kerr, cuando no hay víctima, digamos, porque todavía no sabemos nada, ¿Sí? Cuando no hay siquiera un escenario, ¿qué hacen? ¿Cómo trabajan ustedes? Pues efectivamente, ese es un escenario también complejo, porque, como he dicho al principio, la escena del crimen nos orienta mucho. Y en esos casos lo que utilizamos son los protocolos que se conocen de autopsia psicológica, que en lo que consiste este nombre así tan rimbombante básicamente es rastrear mediante la información de múltiples fuentes, ¿no? Tanto todos los entornos sociales donde estaba, familiares, redes sociales,
hacer una reconstrucción de cómo fue la personalidad de esa persona fallecida y su estado mental, ¿no? Para ver si en ese estado mental es más propicio a que esa desaparición haya podido ser voluntaria, haya podido ser forzada, haya podido haber un accidente y igual no se la ha encontrado, o un suicidio, etcétera. Y ahí sí que hemos desarrollado también unos protocolos, que eso sí que ha sido una aportación de la sección, que llamamos de perfilado indirecto, que es muy interesante, que básicamente lo que consiste es en mirar, no solo hablar con gente, sino analizar los espacios físicos de las personas, porque vamos dejando rastro de nuestra personalidad también, no solo con las personas, sino también en nuestros espacios, entonces nuestra habitación, cómo tenemos las redes sociales, el tipo de gente que tenemos, las cosas que hacemos, pues da mucha información sobre la gente y llevamos estudiando muchos años eso. ¿Hasta con qué, Julia, hasta con qué actitud posaba en las fotos una persona desaparecida, por ejemplo, ¿no? Hasta eso estudian, ¿no? Exactamente. ¿Cómo salen la de información que damos en las redes sociales y no somos conscientes, ¿eh? Muchísimas, sí. O sea, para ustedes ha sido bueno, supongo, todo el tema de redes sociales, porque hay una intimidad de las personas que está al descubierto y que antes ustedes tenían que buscar solamente en su entorno próximo físico, quiero decir. Correcto, y además rastros que quedan ahí y entonces que se pueden mucho tiempo después analizar, incluso ver evoluciones, ¿no? Que vamos pasando por diferentes estados, por diferentes procesos y eso va quedando reflejado muchas veces en el perfil de una red social. Claro, es que estamos ante un grupo de psicólogos de primera, claro, y de un criminólogo. Sí. ¿Y los criminales son tan inteligentes como a veces desde los medios de comunicación ayudamos a hacer creer? Pues mi experiencia, afortunadamente, es que no. Que en España los criminales no suelen ser como salen en la tele, tan fríos, inteligentes, calculadores. Y efectivamente, mi experiencia casi es más que en muchos casos ha sido esa información que se hacía pública, lo que ha influido en su conducta y en que bueno, en que al final acaba asumiendo patrones que se estaban dando por la prensa o por los medios de comunicación, pero que no estaban en su intención original. Recuerdo un caso, por ejemplo, en Málaga, de un homicida en serie de mujeres que ejercían la prostitución y ya en los medios hablaba de que iba a ser el asesino del 9 porque los días 9 era cuando cometía esos homicidios y bueno, pues él luego dijo que él ni 9 ni nada, o sea que era pues cuando le venía bien, no había ahí ninguna intención. Entonces bueno, es cierto que no hay tanta organización en la mayoría de las ocasiones en este tipo de... El asesino de La Baraja, Alfredo Galán, se acordará, empieza a dejar cartas junto a sus crímenes porque el primer crimen aparece unas de copas casualmente, que él no tiene, y se da cuenta de que tiene muchísima repercusión. Compra una baraja y empieza a dejar cartas del naipe de copas. Correcto. Ese egocentrismo que tienen ellos muchas veces se ven reforzados por esta información. Sí. Me encantaría estar junto al capitán Andrés Otoca y toda la gente de su sección cuando se emiten según qué espacios de crónica de sucesos y demás para ver los comentarios, ¿eh? Porque me imagino que más de una vez ustedes se habrán blasfemado de lo que están escuchando, ¿no? ¿O no? Bueno, más que blasfemar, que tampoco, lo que sí que... Pero ya me entiende, capitán, ya me entiende. Sí, bueno, es verdad que hay veces que se hacen afirmaciones un poco atrevidas, pero bueno. Ya. ¿El crimen ha ido cambiando o no? Depende del crimen del que se hable. Es cierto que ahora, pues bueno, el crimen organizado sí que es cierto que ha ido evolucionando, las nuevas tecnologías, el que no haya fronteras, todo eso ha cambiado de manera exponencial el crimen y la manera de investigar. Ya. En los delitos contra las personas, que son los que solemos trabajar nosotros, pues no tanto. O sea, es cierto que al final las motivaciones suelen ser similares, las que había antes y las que hay ahora. Dice Luis Rendueles que ya tienen muy avanzado un estudio de perfiles de agresores sexuales, ¿no? Imagino que hay distintas clases de agresores sexuales, ¿no? Pues estamos en ello. Efectivamente, todavía la muestra no es muy grande, pero bueno, yo creo que ya tenemos como unos 600 casos. Es un estudio que se está haciendo con la Universidad Autónoma, participa también en Secretaría de Estado de Seguridad y bueno, pues efectivamente todavía faltaría por recoger muestras, pero así van saliendo ya ciertos patrones, que es lo que hay en la bibliografía que ocurre en otros países. Y estos casos de chavales, la manada, que se ha llamado ahora a un grupo de chavales de San Fermín, ¿no? Son un poco preocupantes. Esto que está empezando a pasar de violadores en grupos muy jóvenes, además. Es muy preocupante y es cierto que ese tipo de agresiones sexuales sigue un
patrón distinto a cuando lo comete una persona de manera individual, ¿no? Y es un poco alarmante, sí. Y todavía es más cobarde, más repugnante, más todo, ¿no? Correcto. Es increíble el tema de... Y sobre todo lo que habrá tenido que aguantar en el juicio esa chica violada en Pamplona, es que no... Todavía están en ello. Todavía están en ello, no se ha ido a efectivamente. juicio, La verdad es que uno se pone en la piel de esa chica o de su familia y debe ser prácticamente insoportable, ¿no? La desfachatez de afirmaciones que están haciendo. Bueno, vamos a dejar el asunto que no era el tema de hoy. ¿Llegan a entrevistar a criminales, capitán Sotoca? Porque me ha hablado de que va a la escena de crimen, analizan dónde... ¿no? Pero ¿ustedes también entrevistan a los autores de esos crímenes? Nosotros hemos realizado, con varios estudios, hemos realizado entrevistas de delincuentes en prisión. Eso sí lo hemos hecho con... O sea, una vez ya condenados y en la cárcel. Una vez condenados, bueno, porque sin condenar, vamos. nos ayudan a eso, a establecer patrones y mucha información una vez que están condenados. Así que en varios estudios lo hacemos. Cuando está en fase de investigación, habitualmente suelen ser los investigadores los que hacen esa labor de interrogatorio. A veces nos piden apoyo un poco, ¿no?, sobre alguna orientación, pero habitualmente son ellos los que realizan ese tipo de intervención. ¿Y infiltrar en una red criminal a un agente encubierto también le da a ustedes pautas? Pues sí, una vez tuvimos un caso así muy, muy bonito, porque yo creo que fue como por el año 2006 o algo así, cuando todavía las operaciones de pornografía infantil no se conocían tanto, no había tanta información. Y hubo un agente nuestro que estaba destinado en tráfico en Pontevedra, y esta persona, bueno, le contacta desde Estados Unidos una persona de Uruguay que vivía en Estados Unidos, en Washington, y empezó a enviarle pornografía infantil y bueno, y ahí sí que asesoramos sobre cómo debía ser ese comportamiento del agente encubierto, pues sin provocar el delito, para reunir las pruebas que acabaran inculpándole, y bueno, así fue. Al final llegó a venir a Pontevedra con esa cobertura, y el agente encubierto hasta el final no develó su identidad, y bueno, se le condenó por esos delitos, efectivamente. Sin haberlos cometido, de hecho, ¿no? Vamos, se le condenó al autor por esa producción de pornografía. Claro. Nos quedan solo 20 segundos, pero no quiero dejar de decir en 20 segundos que los pirómanos están también bajo la lupa de esta unidad de análisis del comportamiento delictivo de la Guardia Civil, ¿verdad? Que pueden ustedes saber casi la edad de quien incendia, si trabaja con algo relacionado con el cuidado del monte o no, ¿verdad? Muchas cosas. Sí, llevamos analizando más de 2.000 incendios y estamos en ello, correcto. Pues, capitán Andrés Sotoca, fue un placer conocerle. Gracias por su trabajo, por venir a la radio, y hasta otro día. Igualmente, Julia. Adiós. Adiós, Luis. Adiós. Adiós.